bendiga, amado hermano, querido amigo que está conectado con nosotros en esta hora, a través de este medio, en este precioso día y hermosa tarde que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado. Y quiero compartir contigo esta tarde un hermoso tema de la palabra de Dios titulado El socorro del Altísimo. Hermoso tema que nos enseña la palabra de Dios, lo que es el socorro que viene de Dios. ¿Y qué significa la palabra socorro? Socorro significa ayuda, significa auxilio que se le brinda a una persona en un momento de dificultad, ante un problema o ante cualquier situación. Pero ¿qué será el socorro de Dios? El socorro de Dios es una intervención divina, porque viene de parte de Dios ante una situación adversa, una situación imposible que quizás ante el hombre pueda no tener una respuesta o una aparente solución. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y te invito a ir al Salmo 121, versículo 2. Y dice así: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Una expresión, un clamor de David en un momento de angustia. Claramente vemos cómo Jesús tenía su confianza solo en Dios. David, por lo que nos dice la palabra de Dios en este hermoso salmo, él sabía que si sus ojos estaban puestos en el Dios de los cielos y de la tierra, entonces el auxilio vendría sobre su vida. Él no esperaba otra respuesta de ninguna otra fuente. Él esperaba la respuesta en Dios. Esta palabra nos muestra que quizás David podía estar pasando un momento de dificultad, un problema muy grave, porque David se encontraba solo. Ya el profeta Samuel no estaba con él, ya había fallecido, y su hijo Absalón se había levantado contra él, era su enemigo y lo perseguía. Pero nos enseña la palabra de Dios en el versículo 1, que David se pone frente a las montañas, y él dice en el versículo 1, alzaré mis ojos a los montes. Y se hace una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero inmediatamente David reacciona y dice: mi socorro viene de Jehová, mi socorro viene de mi Dios, aquel que creó los cielos y creó la tierra. Y exactamente como pasa con David, puede pasar con nosotros. En la vida tenemos circunstancias, situaciones, problemas, adversidades que se presentan de manera inesperada muchas veces. Una enfermedad, un problema familiar, un problema financiero, un problema laboral, cualquiera que sea. Y podemos quedar un poco angustiados, un poco confundidos. Pero tenemos que ver este gran ejemplo que David nos enseña en la palabra. Colocar los ojos en nuestro Dios. Creer como David creía, que su ayuda y su socorro venía de Dios. La Biblia nos enseña en el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro amparo y nuestro auxilio seguro va a estar solamente en las manos de nuestro Dios. Dice este versículo que Él es nuestra fortaleza. En medio de la aflicción, en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, cualquiera que sea la situación que estemos pasando, solamente nuestro Dios siempre estará pronto, siempre estará listo para ayudarnos. Él es nuestro amparo y Él es nuestro auxilio. Nosotros tenemos que creer que Él nos ayudará siempre. Nuestro Dios es un Dios infinitamente bueno. Dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada mañana. Nuestro Dios es un Dios fiel. Dice la Biblia en Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios tiene palabra y Dios la cumple. Todo lo que Dios nos ha prometido, todo lo que Dios nos ha dicho, todas las promesas que están escritas en la palabra, todo lo que Dios ha confirmado a través de las escrituras, Él lo cumplirá exactamente como Él lo ha dicho. Porque Dios no retrocede. Él no dice hoy una cosa y mañana dice otra.
Dios no se olvida, porque en Él no hay mudanza, en Él no hay sombra de variación. David sabía que si Dios había creado los cielos y había creado la tierra, entonces Dios también le ayudaría en su problema. Y sabe que de algunas veces hay personas, cristianos, conocedores de la palabra de Dios, que en medio de la angustia, lo primero que hacen no es buscar de Dios, como lo hacía David. David no se fue al hombre. David alzó los ojos al cielo. David recordó del Dios de sus padres. Pero hay algunas personas, algunos cristianos, que buscan primero la ayuda de un vecino, ante una situación buscan la ayuda de un hermano de la iglesia, y en algunos de los casos llaman a su pastor a medianoche y le piden: pastor, ore por mí, pastor, clame por mí. No quieren doblar rodillas, no quieren pagar el precio, no se quieren parar en la brecha. Quieren que Dios le resuelva el problema, quieren que Dios le dé respuesta a su problema sobre la fe de las otras personas. A Dios no le agrada esto. Dios quiere escucharte a ti y quiere escucharme a mí. Dios quiere que, cerrada la puerta, nosotros busquemos de su presencia, nosotros le clamemos, nosotros nos humillemos y coloquemos nuestra necesidad. Coloquemos aquella petición, coloquemos los anhelos de nuestro corazón en las manos de nuestro Dios. Dice el Salmo 118:8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. El hombre te puede dar excusas, el hombre te puede decir que está ocupado. Dios nunca está ocupado. Dios nunca te va a decir ahora no, mañana. Dios está siempre pronto para ayudar y para socorrer. Salmo 146:5 dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Bienaventurado, más que bendecida será aquella persona que en medio de la situación y en medio del problema acuda a nuestro Dios. Dice aquí: cuando tu esperanza, cuando tu confianza está puesta en nuestro Dios, seremos bienaventurados. ¿Cómo podría estar yo segura de que Jehová me auxiliará? Quizás alguna pregunta que algunos de nosotros en algún momento nos hemos planteado. Dice la palabra de Dios en Josué 1:5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hermosa promesa de nuestro Dios. Está escrita en la palabra de Dios para que tú la creas. Está para ti y también está para mí. Dice el Señor que nadie, absolutamente nadie, te podrá hacer frente. Todos los días de tu vida, quiere decir siempre, en cuanto tú y yo estemos aquí en esta tierra. Como Dios estuvo con Moisés, como Dios estuvo con él, también estará con nosotros. Dios no hace acepción de personas. Dios en aquel tiempo no amó más a Moisés y menos a nosotros. Nos ama exactamente igual. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Ahora, Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es un ingrediente muy importante en la vida del cristiano. Dice la Biblia que es imposible agradar a Dios cuando no hay fe. Cuando nosotros buscamos al hombre, cuando nosotros ocupamos más al hombre, nosotros no tenemos fe en Dios. Pero Dios dice que es imposible que lo agrademos si nosotros no tenemos fe. Y que es necesario, es indispensable que cuando nos acerquemos a Él, creamos que le hay, creamos que Dios existe y que Él es galardonador. Dios nos premiará, Dios nos recompensará cuando nosotros pensamos primeramente en Él, cuando nosotros lo buscamos solo a Él. En todo este Salmo 121 se repite 6 veces la palabra guardar, porque Dios es nuestro guardador. Ahí se enfatiza muchas veces la palabra guardar, porque Dios nos guarda al acostarnos, al levantarnos, al salir, al entrar.
Todos los días, en cada momento, en todo lugar, en cualquier circunstancia, nuestro Dios está con nosotros. Y esto lo creía David, y esto lo vivía David. Entonces, nosotros tenemos que hacer así. Para eso tenemos la palabra de Dios, para seguir estos ejemplos de estos grandes hombres de Dios, para que el nombre de nuestro Dios sea glorificado, para que podamos dar testimonio del poder de Dios y de su misericordia. En la búsqueda y en la confianza está el socorro de Dios. Hebreos 4:16, la palabra de Dios dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente, acerquémonos de corazón, acerquémonos creyendo a la presencia de nuestro Dios, para que podamos alcanzar esa misericordia que promete nuestro Dios y podamos hallar de su gracia y poder alcanzar la ayuda, la respuesta, la solución, el oportuno socorro a cualquier que sea la situación que estemos atravesando. David buscaba de la presencia de Dios cuando él era perseguido, cuando él era amenazado. Él clamaba al Dios de los cielos. Él oraba y en algunos de los casos ayunaba y Dios le respondía. Entonces Dios, en su amor y en su misericordia y en la fidelidad que mostraba David ante nuestro Dios, Dios lo ayudó siempre. Él lo libró del gigante. Dios lo respaldó cuando Saúl lo perseguía. Dios estuvo con él. Y la Biblia nos enseña cómo grandes hombres de Dios, como Abraham, como Jeremías, como Elías, también fueron hombres que no tuvieron una vida color de rosa. Su vida no fue tan dulce como la miel. Dios no hacía todo por ellos. Ellos fueron perseguidos, ellos tuvieron hambre, ellos sufrieron soledad, ellos fueron también atribulados. El mismo Jesús oraba y pedía ayuda al Padre. Dice la Biblia en Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Si Jesús lo hacía, nosotros también. Jesús buscaba del Padre, Jesús derramaba sus lágrimas, Jesús clamaba al cielo y Dios era con él. Así, hermano, que en tiempos difíciles, en el tiempo de la adversidad, en el tiempo de la dificultad, busquemos el socorro de nuestro Dios. David era un hombre, nos enseña la Biblia, que tenía tropas, él tenía un ejército, él tenía espadas, él tenía armamento, pero David nunca confió en eso, sino que él confió siempre en el Dios del cielo. Él sabía que si su confianza estaba en Jehová, el Dios de los cielos y de la tierra, entonces él lo libraría de sus enemigos, él le daría paz y él le daría la victoria. Que tú y yo, amados hermanos, ante cualquier situación podamos creer, podamos entender que nuestro Dios, el único Dios, Jehová, Dios Todopoderoso, nos puede dar ese auxilio ante una situación imposible, ante una situación extrema. Yo te animo que en medio de todas las dificultades que estamos atravesando en toda la tierra, cuando ha sido sacudida fuertemente por un virus, fuertemente por situaciones económicas, ponga tus ojos en el Dios de los cielos y de la tierra, que confíes en Jehová como confió David, con todas tus cargas, con todos tus anhelos, con todos tus sueños, y el Señor te responderá. Bendiciones.